Bueno, pues buenos días a todos. Como ha comentado José María, en esta mesa vamos a tratar sobre evaluación. Les voy a muy brevemente dar unas pinceladas sobre la trayectoria profesional de los ponentes. En primer lugar, José Adolfo García Roldán es licenciado en Ciencias de la Educación, ha trabajado como maestro, como orientador escolar. También ha sido responsable del equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional de la Delegación de Córdoba. Es inspector de educación. Como inspector también ha sido jefe adjunto del Servicio de Córdoba y actualmente es jefe del Departamento de Centros, Planes y Servicios de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Nos acompaña también Jesús González Rivera. Jesús es licenciado en Matemáticas, profesor de secundaria por esta especialidad. Ha sido director del IES Cumbres Altas de Nueva Cartella, en Córdoba. También ha sido inspector con carácter provisional en el Servicio de Inspección de Málaga, donde esperamos recuperarle en un futuro no muy lejano. Y actualmente es director del IES Martín Aldehuela de Málaga. Bueno, lo que pretendemos un poco en la mesa, la manera en la que hemos enfocado el trabajo es la siguiente. En primer lugar, vamos a hacer brevemente un recorrido por las dificultades que solemos observar en los centros a la hora de abordar los procesos de autoevaluación y posteriormente vamos a intentar abordar esas dificultades, pues en primer lugar desde la reflexión sobre el propio modelo y sobre los procedimientos de evaluación, incluyendo el diseño y la medición de indicadores. Es lo que nos presentará José Adolfo, y después desde la presentación del proceso de autoevaluación desarrollado en un centro concreto, en este caso en el IES Martín Aldehuela, que nos presentará Jesús, y que nos permitirá pues, visualizar en la práctica todos aquellos aspectos que hayamos ido comentando. No hemos incluido en esta primera parte pues, de la exposición una fundamentación normativa sobre los procesos de autoevaluación, porque entendemos que, bueno, que los asistentes son responsables de formación, evaluación e innovación en sus centros y que conocen perfectamente el marco reglamentario, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es centrarnos en cuáles son las dificultades o las disfunciones que observamos más frecuentemente en los centros, ¿no? Cuando supervisamos los procesos de autoevaluación o las memorias, ¿no? En primer lugar, aunque nos vamos a referir pues, a este tipo de cuestiones, entendemos que es preciso reconocer que ha habido un avance muy notable en estos 3 años, este sería el 4º año de desarrollo, en el que los centros pues, vienen trabajando en el proceso de autoevaluación y en la elaboración de la memoria. Y creemos pues, que ha habido avances muy destacados en los centros, aunque aún queda un espacio importante de mejora y es en esos aspectos en los que queremos incidir. Antes de comenzar, pues voy a enunciar 4 características fundamentales que tiene que tener la autoevaluación y un poco sobre ellas vamos a hablar de las dificultades. En primer lugar, la evaluación tiene que ser un proceso planificado e integrado en el desarrollo ordinario del funcionamiento del centro, tiene que ser un proceso participativo, objetivado a través de indicadores y útil, es decir, que tenga consecuencias en la organización y funcionamiento del centro, si no verdaderamente poco podremos ver. Bueno, pues centrándonos en estas características, nos vamos a referir en primer lugar a las dificultades referidas a lo que es la planificación. Por más que se haya repetido, insistir en la idea de que la autoevaluación no es un mero acto de rendición de cuentas a la finalización del curso, sino que es un proceso que se debe desarrollar durante todo el curso y que, lógicamente, pues, finaliza con la elaboración de una memoria por parte del equipo de evaluación. ¿Qué aspectos encontramos que presentan mayor dificultad? Bueno, pues que se cae mucho en la improvisación y en la acumulación de tareas en el final de curso. El proceso, todavía en un número significativo de centros, se pone en marcha en el último trimestre y es en ese momento, sin una organización o un trabajo previo sobre las tareas a realizar, pues cuando se define qué es lo que se va a hacer, quiénes van a ser las personas responsables, cómo se va a trabajar
Y bueno, pues esto no hace más que contribuir a la percepción de que se trata de un proceso burocrático, del que hay que dar cumplimiento a la Administración y ajeno a la vida del centro, y evita pues que precisamente se convierta en lo que debe ser, en un proceso para la mejora y que se ajuste a la realidad de cada centro, ¿no? Incluso pues, observamos que en algunos casos la cumplimentación de la memoria de autoevaluación se realiza con posterioridad a las sesiones que se programan, tanto de claustro como de consejo escolar, la de claustro para informar la memoria y la de consejo escolar para su aprobación. Es decir, que en ese momento se comentan, en esas sesiones de estos órganos, pues se comentan aspectos de la evaluación del centro, pero el documento de evaluación no está, la memoria no está elaborada, ¿no? Se elabora con posterioridad, pues normalmente por algún miembro del equipo directivo, jefatura del departamento de formación, en fin, pero muchas veces el claustro es ajeno, desconoce qué valoraciones se han hecho sobre los diferentes aspectos, qué dificultades se recogen en esa memoria. El documento no está hecho. Esto aparte de que supone un incumplimiento normativo, porque cuando un órgano colegiado informa un documento tiene que conocer el documento y hacer aportaciones. No es ya por el mero incumplimiento, sino porque volvemos a la misma idea anterior, estamos alejando la autoevaluación pues de lo que es el proceso interno del centro y convirtiéndolo en algo ajeno al interés del profesorado. Incluso pues se da también un incumplimiento sobre los plazos que vienen en la norma para la elaboración de la memoria, y no nos referimos a que se sobrepasen pues, las fechas que vienen prescritas para que el claustro informe la memoria o para que la apruebe el consejo escolar, sino a que se da traslado del proceso de elaboración de la memoria o de la formulación de las propuestas de mejora al inicio del curso siguiente, ¿no? Aspecto que en absoluto parece lógico, ¿no? Y menos con la carga de trabajo que supone en cualquier centro poner en marcha un nuevo curso, ¿no? Ese es el momento en el que habrá que poner en marcha las propuestas de mejora y arrancar con toda la nueva organización, no de estar cerrando el curso anterior. Esto sería un poco lo que se refiere a la planificación. En lo que se refiere a la participación, se aprecia en un número significativo de casos que todavía hay una importante indefinición de las tareas que se les asignan, pues bien a los miembros del equipo directivo o bien a los diferentes órganos de coordinación docente. O que no se han adecuado los instrumentos utilizados para la recogida de información. En muchos centros se siguen utilizando procedimientos que eran habituales antes de los reglamentos orgánicos, por ejemplo, que las tutorías elaboren su memoria, que los departamentos elaboren la suya o los equipos de ciclo, lo cual no está mal en sí mismo, ¿no? Pero es que tampoco ha cambiado el contenido de estas memorias, no está adaptado a la nueva estructura de la memoria de autoevaluación y a la información que debe recogerse para poder hacer un proceso bien fundamentado, ¿no? Respecto a lo que es la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, es decir, profesorado, no ya como tutor o como miembro de un departamento, sino lo que es el profesorado en general, que también tiene cosas que decir en muchos apartados, o lo que es el sector del alumnado o de las familias, muchas veces pues, no se han articulado procedimientos para procurar esa participación y se da un poco por cumplido, entendiendo que como esa memoria de autoevaluación va a un consejo escolar donde hay representantes de esos sectores, pues recoger las aportaciones que hagan esos representantes es dar participación a todos los sectores de la comunidad educativa y no es exactamente lo mismo. Y bueno, también una dificultad que nos refieren mucho los centros que ponen en marcha este tipo de procesos es el diseño de las encuestas de satisfacción, ¿no? Es algo que les suele plantear dudas, ¿no? Y también pues cómo hacer una correcta selección de la muestra o tratar los resultados, ¿no? Son algunas de las dificultades que nos refieren en este sentido. Bueno,
Respecto a lo que es propiamente el contenido, yo en algunos aspectos hablo de la memoria, pero siempre quiero dejar claro que cuando toda la referencia que estoy haciendo es a la autoevaluación como proceso, ¿no? La memoria como resultado final del mismo. Una de las dificultades que, sobre todo al principio, y aún muchos centros siguen refiriéndola, les plantea toda la autoevaluación es los aspectos que hay que considerar. Yo he reflejado aquí en cada factor o subfactor clave porque parece un poco lógico, dado que la Consejería pues, ha diseñado un modelo estructurado en una serie de factores y subfactores clave, pues adecuar el proceso de autoevaluación del centro a esa estructura para luego facilitar la propia elaboración de la memoria, ¿no? Además, teniendo en cuenta pues, que a través de los diferentes factores pues, se barren lo que son los aspectos fundamentales de la vida de un centro y luego hay una posibilidad abierta de recoger en un último factor aspectos que no estén en los anteriores. Bueno, pues una de las cuestiones primeras que se plantean los centros es en cada uno de esos factores o subfactores clave qué tienen que tratar, ¿no? O sea, hay una cierta indefinición. A ver, en el factor clave 1.1, ¿qué tenemos que, no? Aquí qué hay que mirar. Y evidentemente para ello hay que recurrir pues, a las breves indicaciones que nos facilita el módulo de Séneca sobre cada uno de los apartados, pero también, y esto ya es más completo, a la rúbrica que viene recogida en la parte B de la memoria, donde ya se concretan pues, muchos de los aspectos que hay que considerar en la autoevaluación. Ese sería uno de los problemas. El otro problema, y más relevante aún, es la ausencia de indicadores para fundamentar las valoraciones. Solemos apreciar que en las memorias de autoevaluación pues las valoraciones no suelen sustentarse en mediciones que se hayan realizado sobre datos o procesos realizados en el centro. Podríamos concluir que es que a lo mejor no se ha dado traslado a la memoria de todo el proceso que ha hecho el centro y que ahí simplemente está recogiendo las conclusiones, pero cuando nosotros analizamos el proceso de autoevaluación con más detalle en aquellos centros en los que hacemos, bueno, pues la famosa intervención esta por factores clave que hacen los equipos de inspección en los centros agraciados en la muestra cada año, ¿no? Pues y que ya analizamos el proceso, no únicamente la memoria, sino el proceso de autoevaluación en su conjunto. Pues constatamos que en un número importante de casos pues no hay una medición de indicadores, hay pocos indicadores de calidad, pocos indicadores propios creados por los centros y muchas veces pues, las valoraciones se sustentan más en percepciones, ¿no? Bien, entendemos que esta es una tarea compleja, sobre todo cuando se aborda en un proceso inicial y en ese sentido, me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, pues el año pasado desde el Servicio de Inspección de Málaga se hicieron dos documentos, uno está dedicado a la parte de infantil y primaria y otro a lo que sería la secundaria, que lo que pretendían pues, era hacer indicaciones a los centros sobre cómo afrontar la elaboración de la memoria y qué tratar en esos factores o subfactores clave. Y al mismo tiempo se acompañaba de una propuesta de indicadores, una propuesta, digamos, burda, ¿no? Porque para verdaderamente hacer indicadores finos hay que estar ya en el contexto de un centro y en la situación concreta y ya empezar a definir las cosas con mayor precisión. Pero bueno, era un poco romper la lanza para dar una idea sobre por dónde enfocar el tema, ¿no? Por si acaso no conocen ustedes este documento, bueno, he seleccionado aquí un poquito cuál era la estructura con el ejemplo de un subfactor. Este sería el subfactor clave 1.3, el de utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. Pues esto es lo que viene en Séneca, ¿no? Las valoraciones y la rúbrica. Pues lo que se consideraba era, en un primer lugar, se dividía en una serie de elementos que serían los que están aquí
reseñados, un poco sombreados. Por ejemplo, en este subfactor clave estarían entradas y salidas del centro y cambios de clase. Más adelante está el absentismo, el abandono y las actividades complementarias extraescolares. Bueno, pues para cada uno de estos apartados, por ejemplo, para este del absentismo, pues se daban una serie de aspectos básicos de referencia para la valoración, una serie de ideas para orientar un poco qué aspectos habría que mirar, y se hacía una sugerencia de indicadores que se dividían pues, en los homologados que nos proporciona la agencia, en aquellos otros que, no siendo homologados, se pueden extraer de datos que están contenidos en el sistema Seneca, y luego pues, una idea de algunos indicadores de calidad que podía establecer el centro. Yo vuelvo a repetir que es una primera aproximación, ¿no?, que no es un trabajo fino, que ya tendría que realizarse en el ámbito del centro, pero que para aquellos centros que no hayan iniciado el proceso o que, bueno, pues que necesiten trabajarlo con mayor profundidad, pues puede suponer una cierta ayuda, ¿no? Bueno, este es uno de los aspectos para nosotros fundamentales. El que observamos que no se termina de enfocar bien, que hay que tratar en cada uno de los factores clave. Hay veces que observamos contenidos repetidos en unos factores y en otros, y sobre todo que no se fundamentan en indicadores. Los centros deberían tener un sistema una colección de indicadores que barriesen todos los factores clave de la autoevaluación, que se valorasen con carácter fijo para valorar cada año la situación del centro. Bueno, el último aspecto, ya muy brevemente, sería la formulación de propuestas de mejora, donde muchas veces pues, observamos que la formulación es incorrecta o que hay una indefinición o que eso no es propiamente una propuesta de mejora o que se confunden propuestas con indicadores. Ausencia o inadecuación de los indicadores asociados o indeterminación de otros elementos, pero sobre todo, la que nos parece más relevante es la ausencia de seguimiento a lo largo del curso sobre la implementación de esa propuesta de mejora. La propuesta de mejora no es para que se quede ahí y ya la retomaremos cuando hagamos la memoria del curso siguiente, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado de un proceso de seguimiento a lo largo del curso para ver cómo va funcionando. En fin, muy brevemente era un poco presentar las dificultades más habituales, insistir en que hay trabajos muy buenos realizados en muchos centros, que no quede por ello una visión negativa,